Muy bien. Dentro de la asignación que tenemos dice ortografía y aparece este manual de ortografía. Este manual lo vamos a estar trabajando, intercalando con algunos temas que nosotros vamos a ir abordando. Dentro del mismo, entonces vamos a encontrar lo siguiente. Nosotros tenemos que recordar que la ortografía es indispensable en todo momento. Nosotros vamos a establecer que que estos usos, que los signos, que el uso de la mayúscula, que el uso de los puntos, que las palabras, que la morfología y todo lo que competa al lenguaje, nosotros tenemos que tomarlo como que fuera una base, como siempre nosotros, por ejemplo, comparo yo mucho lo que son las matemáticas. En matemáticas a nosotros se nos obligó a aprendernos las tablas de multiplicar y se nos dijo que era una base y hasta la fecha pues nosotros seguimos con esa base. Cualquier situación que nosotros hacemos, multiplicamos y automáticamente pues eso nos viene a beneficiar. Hoy en día, dentro de lo que es la ortografía, pues nosotros también vamos a hacer uso, ¿verdad?, de ciertas reglas. Y para ello vamos a ver el uso de la B, de la V, de la C, de la S y de la Z. Muy bien. Nosotros vamos a estar estableciendo que, por ejemplo, no hay una B grande y una B pequeña, sino hay una B y una V. Cuando nosotros comenzamos, por ejemplo, el estudio inicial, la profesora siempre nos decía, ¿verdad? La C de casa y la S de sapo. Y entonces cuando nos hacían los dictados iniciales, nosotros preguntábamos, nos decían, escriba Cecilia, con C de casa o con S de sapo, ¿verdad? O sea, hay una total diferencia y distinción, más sin embargo, a nosotros se nos fue presentando esa forma, ¿verdad? Ya hoy en día nosotros discernimos que no hay una C de casa y una S de sapo para Cecilia, ¿verdad? Entonces, esas cosas nosotros fuimos en su momento aprendiéndolas de esa forma. Es como siempre nos dicen, con B pequeña o con B grande. No hay B pequeña, no hay B grande. Hay B y existe la V. Entonces, esas reglas nosotros vamos a ir aprendiéndolas, vamos a ir sumándolas y estas las vamos a ir intercalando la parte de ortografía con lo que corresponde, ¿verdad?, a elementos gramaticales, porque es necesario en nuestro diario vivir, siempre les he dicho, ¿verdad?, que nosotros debemos de hablar de forma propia, es decir, de forma clara, adecuada y de la misma manera es que redactamos. Entonces ahí es como nosotros vamos a ver esta parte de ortografía. Y porque yo acabo de mencionar lo que es el uso de la B con la V, porque cuando nosotros nos dicen alguna palabra y la tenemos que escribir, tenemos esa cierta confusión, ¿verdad? Ay, no recuerdo, ¿verdad? ¿Con cuál escribo? Entre la comparación de la S, la C y la Z por el sonido que nosotros mantenemos. Lamentablemente en Guatemala nosotros efectuamos mucho lo que es el ceseo. Todo lo pronunciamos con S. Decimos Cecilia, decimos zorro, decimos suave y todo es con S. O sea, no hacemos la distinción de la pronunciación y también eso es otro error de dicción, porque nosotros cuando vamos a decir zorro tendríamos que cambiar, ¿verdad?, la palabra a la pronunciación correcta. En este caso sería zorro, ¿verdad? Cambia la Z y nosotros no lo hacemos, cambia el zapato, ¿verdad? Y nosotros decimos el zapato. Entonces existe mucho lo que es el ceseo. Luego tenemos la comparación entre la J y la G, que también todo es en la pronunciación de G, ¿verdad? No hay una diferencia entre la J y la G. En escritura totalmente tiene que cambiar. Y algunos, vuelvo a repetir, en su dicción tenemos que encontrar el sonido correcto para poderlo establecer. Y luego viene, ¿verdad?, lo que es la comparación de lo que es la Y y la doble L. Y alguien va a decir, ah, bueno, pues ella dijo I, sí, pero cuando yo la voy a establecer como una preposición,
porque yo digo, ¿verdad? Rey, sigo manteniendo la I. Yo voy a decir, Andrés y, y María fueron al parque, ¿verdad? Y todavía siguen manteniendo esa parte. Pero si yo digo, payaso, yate, entonces se convierte en Y. Y entonces ahí hay una diferencia, ¿verdad? Entre lluvia, yema, óigase bien, nosotros tenemos que hacer esa distinción. Y por eso es que hoy en día vamos a ver esta parte de la ortografía. Nos dice, los pares grafémicos son los cuales se presentan en alguna confusión. Entonces dice la B y la V, la S, la C y la Z. Y la otra distinción, ¿verdad? De la G y la J. O en su momento, óigase bien, la Y y la doble L. Porque cuando yo utilizo la I, entonces yo sé que es Y como tal. Dice, esta complejidad surge de la similitud fonética existente entre estas consonantes y aquí establecemos su origen. Es frecuente observar universitarios con faltas ortográficas en estos grafemas, los cuales al preguntárseles sobre el conocimiento o algunas, ¿verdad?, reglas, solo manifiestan unas cuantas, ¿verdad? Por ejemplo, antes de P se escribe B, se escribe M. Entonces nosotros regularmente solo memorizamos una, cuando en realidad ustedes están observando que hay distintas reglas. Y yo le he dicho a la mayor parte de personas, cuando nosotros nos memorizamos unas, por ejemplo, ya sean las reglas de la B, se supone que vamos a tener la contraposición con la V. Entonces, conociendo las reglas de la B, sabemos que las otras excepciones se van a escribir con V o a la inversa. Nosotros conocemos las reglas de la V y en contraposición, pues sabemos, ¿verdad?, que las excepciones se van a escribir con B. Pero esto, o sea, lleva tiempo. No es que usted en su momento, ahorita, ¿verdad?, las leyó y ya se las sabe. No. Se necesita de práctica, se necesita, ¿verdad?, de lectura, de escritura como tal y recordar cada una de ellas. Entonces, acá podemos observar, dice, el uso de la B. Los verbos terminados en vir, buir, recibir, escribir, atribuir, contribuir. Y aquí viene la primera regla. Regularmente vamos a encontrar en este caso, ¿verdad?, que la mayor parte de verbos pues terminan en ar, er, ir, la mayor parte de verbos. Entonces, en su momento, óigase, aquí me está ayudando porque dice los verbos terminados en vir, buir, recibir, escribir, atribuir, excepto, óigase muy bien, hervir, servir y vivir. Entonces vuelvo otra vez, ¿verdad? Lo que les decía al inicio. Me memorizo las reglas de la B y las excepciones, pues lógicamente caen o recaen, ¿verdad? Como tal en el uso de la V. Pero para ello yo tengo que hacer mucha lectura, escritura de los mismos. Y por eso es importante que nosotros conozcamos estas reglas. Después de M se escribe B, cambio, hambre, entre otros ejemplos. Terminaciones en un pasado. Y cuando nosotros decimos terminaciones en un pasado, volvemos otra vez a referirnos a un verbo. Entonces dice pasado en va o vas, vamos y van. Entonces acá nosotros ya vamos a recordar que los verbos terminados regularmente en vir, buir y aquellos que van a estar en pasado. Cantaba, cantabas, cantábamos, cantaban. Vean cómo va la línea. Entonces la regla va buscando una coherencia de la escritura. Nuevamente me vuelve a mencionar un verbo en el prefijo vi y nosotros ya conocemos, por ejemplo, la estructura de la palabra. Se recuerdan que la palabra
tiene una palabra raíz, una palabra compuesta, que son dos palabras simples, una palabra derivada y la palabra parasintética, que en algún momento la palabra parasintética utiliza un prefijo o un sufijo o ambos al mismo tiempo. Y el prefijo es aquella palabra que va antepuesta, ¿verdad?, a la raíz como tal. Entonces podemos decir bis o bis, que en algún momento bis nosotros entendemos que son dos. Entonces dice bizcocho, bisnieto, ¿verdad? Y ya nosotros sabemos que es un prefijo. Hoy en día escuchamos mucho, ¿verdad? Biodegradable. Entonces ya nosotros sabemos que ese bi nos está estableciendo un prefijo. En el prefijo bio, ¿verdad? Prefijo sub, prefijo bibli, bio. Entonces dice biología, biografía, subrayar, y ya sabemos nosotros que son prefijos. Ya tengo dos reglas aquí. Primero, entonces el bi y luego el bio. Y anteriormente tengo verbos en vir y determinaciones en vir y verbos en pasado que terminan en va. Óigase muy bien cómo las reglas van ayudándonos a ir encontrando ese enlace. Después de las sílabas ta y tur, por ejemplo, tablero, disturbio. Después de la sílaba Q, como por ejemplo cubrir, cubierto, entre otras. Después de las sílabas iniciales ra, ri, ro y ru, rábano, ribera, robar, rubí. Después de las sílabas sazón, sábado, sobre, subir, entre otros. Después de M, y esta, si usted se da cuenta, me la vuelve otra vez a repetir, que es la inicial, ¿verdad? Acá. Después de M se escribe cambio, hambre, aquí está, ¿verdad? Antes de la consonante R, S, L y T. Entonces aquí dice abrir, observar, oblea, obtener. Terminaciones en habilidad, responsabilidad. Entonces vean cómo el uso de la misma, nosotros lo vamos a ir identificando. Yo les decía en su momento, ¿cómo voy a practicarlo? Es que yo tengo que ir a la lectura para yo utilizar y escuchar, ¿verdad? Cada una de las palabras que se establecen dentro de una lectura. De lo contrario, difícilmente, ¿verdad? Usted puede también ir a escribir listado de palabras y en su momento ese listado de palabras, pues usted, ¿verdad? Búsquelas. No es que vaya usted y dice uso de la B, ¿verdad? Y porque es lo que regularmente hacemos en el internet y empiezo a copiar. No, usted mismo vaya recordando y vaya escribiéndolas, porque es necesario que nosotros en su momento pues manejemos estas. Hacíamos entonces al inicio, ¿verdad? Dijimos que se hace la comparación entre la B y la V. Nuevamente, V, no hay B grande, no hay B pequeña. Después de N se escribe V, convento, envidia, entre otros. Después de la letra D, advertencia, adversario, adversidad, ¿verdad? Y ahí automáticamente sabemos que se escribe V. Terminaciones en aba, octava, clava, pava, entre otras. Después de las sílabas di, divorcio, dividir, diversa. Después de provecho, prevención, privilegio. Después de las sílabas na, navaja, nave, navidad. Después de las sílabas ya, ye, yo, yu, llave, llevar, llovizna y lluvia. Palabras que terminan en iva, ivo. En este caso, alternativa, positivo, activo. Yo no leí ninguna excepción, porque si usted se da cuenta nuevamente, si leemos las excepciones, estamos recordando las reglas anteriores. Dice aquí, terminaciones en pasados del verbo ir. Y ya no lo menciona acá, ¿verdad? Las terminaciones de los verbos ir y terminaciones en pasado. Entonces esas ya le corresponden a la B. Aquí nos decía probar, problema,
probeta y probidad. Estas son en algún momento las excepciones. Y nosotros dijimos anteriormente, ¿verdad? Que pueden establecer con B las palabras, ¿verdad? Que van a anteponer a P. Y nosotros, lógicamente, cuando escuchamos problema, esta sílaba trabada, pues establece la unión de BL, bla, 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 ¿verdad? Entonces no puede decir problema con V. Entonces ahí, pues se sobreentiende esa situación. Las palabras terminadas en servar, conservar, observar, después de la sílaba salvación, salvavidas. Comienzos en Eva, Eviv. Tenemos entonces evangelio, evento, evita, evocar. Y después de N, otra vez N, ¿verdad? Ya aquí lo iniciamos. Convento, envidia. Y aquí ya no lo mostró, ¿verdad? Entonces veamos cómo se establecen, ¿verdad? Esas reglas. Si yo comprendo primero unas, pues lógicamente voy a entender las otras más fácilmente. En este caso, ¿verdad? Como una contrapone a la otra, no es que sean adversarias, sino lógicamente, pues en las palabras y en la escritura, pues van a tener su uso para cada una. Entonces, por ende, vamos a saber que la que no se escriba con B se va a escribir con V o a la inversa. Y tenemos el otro uso. Ya dijimos que en este es el uso de la C, de la S y de la Z como tal. Entonces tenemos C. Se convierte en sonido de K cuando va delante de A, O y U. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Porque en este caso, por ejemplo, se pronuncia como K, K, Q, pero nosotros decimos Ceci en el uso que se va a establecer, ¿verdad? Entonces, Cecilia, ¿verdad? Ahí ya nosotros sabemos que se convirtió en C, no puedo decir qué, ¿verdad? Por eso es de que presenta esta situación. Palabras terminadas en ciencia, cente y siente, consciente, decente, paciencia, entre otros. Y las excepciones son ausente, presente y ruciente. Y ya vamos a ver el uso de la S, ¿verdad? Que nos va a presentar en este caso estas como tal. Todos los verbos terminados en "-sir", otra vez la ayuda, ¿verdad? Entonces ahora ya voy a cambiar verbos terminados en "-sir". Recibir, ceder, sender, conducir, percibir, conceder, encender, entre otros. Palabras terminadas en "-cial", artificial, comercial. Palabras terminadas en Asia, asio, farmacia, despacio. Palabras terminadas en cimiento, conocimiento, nacimiento. Palabras terminadas en Z, pero estas van a convertirse en plurales, perdón, que terminen en Z, pero se convierten en plurales. Entonces yo digo lápiz, lápices, ¿verdad? Digo perdiz, perdices. Entonces nosotros ya le cambiamos en este caso la situación, pero de una Z en terminación de palabra a un plural de esa palabra como tal. Palabras terminadas en isia, isie, isio, avaricia, calvicie, tenemos también palabras terminadas en ansia y ansio, abundancia, constancia. Y aquí también ya me lo había dicho, ¿verdad? Asia, asio, solo que aquí le estamos agregando la N. Entonces, ansia, ansio, lo mismo acá, ¿verdad? Asia, asio. Muy bien. Los verbos terminados en hacer, merecer, nacer, llevan C antes de E. Palabras correspondientes a los verbos terminados en zar. Analicé, de analizar, otra vez. Si anteriormente, por ejemplo, utilizábamos en la Z para el plural, pues para el individual, en este caso, ¿verdad? En la apropiación que se tiene del verbo analizar, analicé, hace la inversa. Caractericé, de caracterizar, palabras terminadas en ción, y estas son más fáciles, ¿verdad? Estas sí ya nosotros las manejamos un poquito, ¿verdad? Dor, tor, torío, tibo.
participación, participativo, introducción, introductorio. Y estas son un poquito más reconocibles. Entonces, este es el uso de la C. Vamos a ver el de la S y de la Z. Dice palabras con S, y era lo que yo les mencionaba. Nosotros utilizamos mucho ese SEO. Palabras terminadas en ísima, ísimo, buenísimo, malísimo. Palabras terminadas en oso, osa, amoroso, amorosa, lechoso, lechosa. Palabras terminadas en sivo, compulsivo, abusivo. Palabras terminadas en cis, vidosis, tesis, dosis, entre otros. Palabras que se forman, las formas que se unen en los verbos al final de la palabra moverse, ausentarse, ¿verdad? Mover, en este caso, cuando ya se presenta en la persona, moverse, ausentarse, ausentar. Terminaciones en isca, isco, arenisca, mordisco, a excepción, ¿verdad? De pellizca y pellizco, ahí ya cambió. Terminaciones en ísima, ísimo, carísimo, avísimo. Terminaciones en los gentilicios ense, cambiense, larense. Y en este caso, ¿verdad? Esas terminaciones también nosotros las conocemos. Por ejemplo, nosotros siempre mencionamos algunos, por ejemplo, los gentilicios, ¿verdad? Pues algunos van a terminar en teco, lógicamente, ¿verdad? Cuando decimos quetzalteco, solo lateco, pero si nosotros decimos a una persona de Almolonga, ¿verdad? Nosotros también decimos almolongueño, eso no es correcto, es almolonguense, porque termina, ¿verdad? En este caso, en ense. Nosotros le llamamos a una persona de San Marcos, ¿verdad? No vamos a decir sanmarqueño, ¿verdad? O sanmarquense. Nosotros, a ellos se les termina ese gentilicio, ¿verdad? A una persona marquense como tal de Marcos. Entonces vean cómo se van estableciendo esas terminaciones en los gentilicios. Tenemos terminaciones, ¿verdad? En esca, esco, fresca, pesca, grotesco. Palabras terminadas en ensa, enso, defensa, prensa, propenso. Palabras terminadas en esta, esto, encuesta, presta, impuesto. Terminaciones sensión. Aquí esta sesión, ¿verdad? Son muy, en este caso, es una excepción que se tiene de la parte de arriba, ¿verdad? En este caso de la C. Y es aquí donde yo les hacía ver, ¿verdad? Que es como nosotros vamos a observar bien. Dice entonces participación, participativo, introducción. Pero aquí ya cambia. Tenemos profesión, visión, pero estas totalmente van a ser derivadas o terminadas porque la palabra como tal es sorio, sible. Y eso hace la distinción como tal. El uso de la teta. Terminaciones de suelo, suela, reyesuelo, Venezuela, entre otras. Terminaciones en anza, bonanza, esperanza. Y nosotros aquí viene esa parte, ¿verdad? Usted le dice la bonanza, la esperanza. Y entonces no hacemos esa distinción en la dicción de az, es, is, os, us, Alcaraz, Hernández, Muñiz, Muñoz, ¿verdad? Nosotros regularmente decimos Hernández, Muñiz y Muñoz, como que fuera una S. Tenemos que cambiar esa dicción. Terminaciones en es, esa. Sensatez, oiga, sensatez. Tenemos emperatriz. Terminaciones en azgo, hallazgo, noviazgo. Y no pronunciamos de esa forma, ¿verdad? Un hallazgo, un noviazgo, de la cual se tiene que tomar totalmente esa distinción. Terminación en azo refiere mayor tamaño y regularmente cuando nosotros decimos un puertazo,
un librazo, pues como estamos hablando en este caso, ¿verdad? De mayor tamaño, como un aumentativo, tiene que escribirse con Z. Palabras terminadas en son, picazón, armazón. Los adjetivos y sustantivos terminados en as, es, os, fujat, vejez, arroz, entre otros. Terminaciones en iso, caballerizo, iso. Y estas son las reglas esenciales. Las primeras como tal, ¿verdad? Vienen en este enlace entre B y V. La segunda sería entre C, S y Z. Y la tercera entre J y G y lo que es la Y y la doble L. Pero nosotros solo vamos a ver las primeras, ¿verdad? Entre lo que es B y V y lo que es C, S y Z. Eso es todo lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Ustedes me dicen, por favor, si hay alguna pregunta o duda, algo que no quede claro entre los usos como tal. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. Muy bien. Entonces, por favor, vamos a trasladar esta información a su cuaderno. Y aquí es donde viene esa práctica que yo les hacía saber, ¿verdad? El documento ya está en plataforma. Traslademos, por favor, esta información a su cuaderno. La próxima semana, ¿verdad? Ya vamos a estar también desarrollando lo que son las evaluaciones. Entonces, contemple que los 4 temas que nosotros hayamos visto, ¿verdad? En esta primera unidad van a comprender dentro de la evaluación, por favor. Así que, pues usted, ¿verdad? Siempre se auxilia de su material, téngalo muy claro y presente para poder dar resolución al mismo. Trabajemos, por favor.